Amigos, les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es martes 16 de abril, tercera semana de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que abres la puerta del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos la gracia que les diste, para que purificados de todo pecado, no les falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51 al capítulo 8, versículo 1. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín, diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Señor, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia nos escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien,
Toda esta semana vamos a estar escuchando el Evangelio de Juan, este discurso eucarístico del capítulo 6, del cual pues nosotros sacamos abundantísima, mejor dicho, doctrina sobre la Eucaristía. Porque precisamente de este discurso podemos sacar todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, todo lo que entendemos acerca del misterio de Jesucristo, pan de vida eterna. ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho comida? Jesús declara acá en esta sentencia que Él es comida verdadera y bebida verdadera. Yo soy el pan de la vida. Pero fíjense cómo el litigio comienza de una manera muy interesante, porque primero están preguntándole a Jesús cuáles son sus obras, cuáles son sus señales. Y yo me pregunto, ¿acaso no lo habían visto hacer cosas asombrosas en sus sanaciones, poder en su palabra? ¿Todavía piden más? Es que así somos, siempre pedimos más. Dios ha hecho cosas asombrosas, pero a veces tenemos la osadía de decir, Señor, si tú me oyes, Señor, si tú de verdad estás allí, esa osadía tenemos. Le pedimos signos. Todavía ya resucitó, vive resucitado, y todavía le seguimos pidiendo signos y señales. Somos duros de corazón, cerrados de corazón, duros de cabeza para entender cuáles son tus obras. Y ponen como comparación lo que hizo Moisés. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, que también con ello hubo bastante problema, porque al principio no les gustaba. Incluso se quejaron con Moisés porque decían que era un pan insípido, que sabía feo, que no sabía a nada. Qué difícil es contentar al ser humano. Qué difícil es encontrarle el lado derecho al hombre. Por eso, digo, entre muchas otras razones, Jesús tuvo que padecer a manos de los hombres, porque somos difíciles de complacer. Cuando no es por una cosa, es por otra. Hasta el maná, en su momento les pareció comida grotesca, insípida, fea. De hecho, se pudría, se descomponía. Entonces, ahora sí sacan el maná. Y le dice, Moisés nos dio a comer pan del cielo. Entonces ahí es donde Jesús utiliza esta frase para darles la verdad. El verdadero pan del cielo no se lo dio Moisés. El verdadero pan del cielo lo da mi Padre. A veces nos quedamos con, digamos, la causa instrumental y no vamos a la causa eficiente, a lo que causa realmente el milagro. Nos quedamos en Moisés, pero no nos fijamos de dónde sacó Moisés eso que él dio, y que no lo dio ni siquiera en las manos, eso cayó del cielo. Entonces, esa comparación, estaba, falsa, le faltaba algo, pero Jesús la usó para decir, no fue Moisés, realmente no fue Moisés, sino mi Padre, que le dio pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces, como que se le despierta a la gente una cierta ansia, un cierto deseo de recibir un pan que dé la vida. Y esto es realmente emocionante cuando empieza Jesús a describirse él mismo como este pan, el pan de Dios, es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Y la exclamación de la gente, nosotros también la decimos hasta en canciones. Señor, danos siempre de este pan, danos siempre de este pan. Y Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Pero fijémonos en esta frase, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero entonces, si Jesús dijo esto con tanta claridad, ¿por qué la gente sigue teniendo hambre y sed? Y no me refiero a la material, sed física, sino a esa sed de andar siempre buscando, indagando, rebuscando, preguntando, porque Jesús despierta en nosotros una sed y un hambre que, además de que solo la puede sostener, calmar y saciar Él, nos da esa sed, o nos despierta esa sed de lo infinito, de lo que no termina nunca. El que viene a mí no tendrá hambre. Eso no quiere decir que no nos va a dar hambre nunca más. Siempre tendremos hambre, pero siempre querremos del único y verdadero pan que da la vida,
del único y verdadero pan que nos sostendrá hasta la vida eterna. Lo mismo podemos decir con su sangre. El que cree en mí nunca tendrá sed. La fe por creer en Jesús nos da el acceso a la verdad. Y el ser humano siempre tiene sed de verdad, conseguir la verdad. Por eso hay tantas religiones, hay tantas sectas, hay tantas agrupaciones religiosas o pseudo-religiosas que andan detrás de la verdad. El Concilio Vaticano II los llamó semillas del verbo. El ser humano tiene en su cabeza, en su cerebro, un espacio para la verdad de Dios. Y solo Dios podrá saciarla. Pero ante la dificultad que tenía el ser humano para realmente encontrarse con el Dios verdadero, y yo me atrevería a decir, además de eso, por las instigaciones del demonio de filtrarse en esa búsqueda de verdad y presentar falsas religiones. Entonces Dios vino y tuvo misericordia del ser humano para facilitarnos el acceso a la única verdad. Él, el único Dios, vivo y verdadero. No nos hagamos ideas que no son. No nos hagamos fantasías en la cabeza. Solo hay un único y verdadero Dios y solo hay un camino para llegar al cielo y se llama Jesucristo. Y la fuerza para recorrer ese camino, la fuerza para recorrer la vida cristiana, viene del alimento espiritual que se llama Eucaristía, se llama pan de vida eterna, se llama la comunión sacramental. Por eso nosotros, como católicos, debemos buscarla ansiosamente. Tú que eres padre de familia, madre de familia, pregúntate, ¿todos mis hijos han hecho la primera comunión? Y no la primera y única, porque a veces se queda en la única. No, comenzar un camino espiritual de encuentro con Jesús de Eucaristía. ¿Todos tus hijos ya hicieron la primera comunión o te has descuidado en ese deber? Tú ya la hiciste, porque a veces encontramos gente adulta que por diversas circunstancias, a veces algunas muy penosas, no la pudieron hacer. Pues apúrate y apresúrate a completar tu iniciación cristiana. Y yo me pregunto, ¿todos los que vienen a misa los domingos comulgan con esa devoción, con esa piedad? Porque la misma Eucaristía, el mismo pan que es el cuerpo de Cristo, la misma sangre que es la sangre de Cristo, no tiene los mismos frutos en todo el mundo, en todos los que la reciben. Y uno se da cuenta, a veces por algún signo externo, de que unos lo reciben con mucha piedad y otros pues con mucha indiferencia. Vienen por venir, algunos se atreven a recibir la Eucaristía en pecado o teniendo años sin haberla recibido y uno se da cuenta. Entonces no es lo mismo en el plano de la salvación de cada alma y del crecimiento espiritual de cada alma, acercarse a la Eucaristía bien preparado, habiéndose confesado recientemente, no tener conciencia de pecado mortal y amando a Jesucristo y sabiendo a quién recibe y cómo recibirlo. Y eso se nota hasta en la posición como lo recibes. Tus manos así si lo vas a recibir en la boca, o tus manos así si lo vas a recibir en la mano, teniendo en consideración que tienes que consumir la hostia consagrada enfrente del ministro que te la está entregando y no llevártela a pasear por toda la iglesia, no, enfrente del ministro. Se nota en la respuesta que das cuando uno dice cuerpo de Cristo o el cuerpo de Cristo. Tú dices amén. Tiene que notarse, tiene que oírse, tienes que decirlo. No es una respuesta vana. Tienes que decir amén. Yo creo, sí, yo creo que este es Jesucristo, pero la respuesta es amén. No inventes otra respuesta. Tienes que decir la respuesta de la iglesia, que no ha cambiado en siglos. Recuerda, es obligatorio ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, pero no es obligatorio comulgar en cada misa que vayas si no estás preparado, sobre todo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.